Un asunto que tiene indignado a la sociedad mexicana, al gremio periodístico, el asesinato de Marcela Yarse y de Rocío González. Aquí en la Ciudad de México tenemos avances sobre este caso. Este viernes se realizaron los funerales de las comunicadoras ejecutadas en el Distrito Federal, Ana Marcela Yarse Viveros y Rocío González Trápaga. Mamá, que Dios te reciba. Y nosotros somos tu hijo y tu hija. El procurador capitalino dijo que una de las líneas de investigación es el feminicidio. Además, adelantó la causa de muerte de las periodistas y aseguró que no fueron torturadas ni recibieron amenazas. La causa de la muerte es asfixia, única y exclusivamente como causa principal. Se encuentran 2 disparos en cada uno de los cuerpos también, pero digamos que lo que provocó la muerte en el caso de ambas mujeres fue el tema de la asfixia, ¿no? Los siguientes 2 disparos, en un caso en la zona pélvica y en el otro en la caja torácica, pues fueron posterior a que ya habían perdido la vida o muy cercanas a esta pérdida de la vida. Sin embargo, para Miguel Vadillo, director y fundador de la revista Contralínea, donde trabajaba Ana Marcela Yarse, el asesinato de su ex colaboradora es un atentado contra la libertad de expresión. Ha sido un crimen que nos ha causado un profundo dolor, pero vamos a seguir adelante, no vamos a dejar de investigar este asunto hasta que se sepa o se capture a los responsables. Me parece que es una agresión contra la libertad de prensa, contra un medio de comunicación que se ha mantenido independiente, pese a las presiones, amenazas, acosos gubernamentales, privados, y esto tampoco nos va a detener, pues, y más ahora que tenemos que saber quién cometió este delito. También se informó que Rocío González Trápaga había retirado $1 millón de la casa de cambio en el aeropuerto capitalino del que era propietaria. Sin embargo, para los compañeros de las comunicadoras, el móvil no fue un simple robo. Yo creo que la autoridad tiene la obligación de investigar a fondo qué es lo que realmente hay detrás, qué hubo detrás, sobre todo porque estamos llegando al número de 81 periodistas asesinados desde el 2010 para acá, en los 2 sexenios del Partido Acción Nacional. Para el subdirector de la revista Contralínea, José Reyes, deben existir garantías para ejercer el periodismo. Se circunscribe dentro del ámbito de la violencia generalizada que vive el país y, como te digo, independientemente de la motivación de quienes hayan sido, eso lo arrojarán las autoridades, es su obligación, pues, dar una respuesta contundente, y no porque se trate de periodistas, que es una profesión de alto riesgo, sino porque pues se circunscribe en este ambiente de violencia que vive todo el país y que cada día más se acerca a la Ciudad de México, ¿no? El procurador no descarta que el asesino de las comunicadoras sea una persona cercana a ellas, ya que los cuerpos fueron dejados en un parque de Iztapalapa, donde vivían las víctimas y donde también fue hallado el vehículo de Rocío González. TVCN, Ligia Orozco. Precisamente sobre este tema está en la línea de noticias de territorio aquí en TVC el procurador capitalino Miguel Mancera. Señor procurador, muy buenas noches, le habla a su servidor Enrique Muñoz. ¿Qué tal, Marta Enrique? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarlos también a su auditorio. Gracias, señor procurador. Una pregunta de entrada, ¿qué significa en el lenguaje de Lampa el haber dejado desnudas y con todo y sus joyas a estas 2 mujeres, señor procurador? Bueno, exactamente como lo mencionas, el hallazgo fue en esas condiciones, estaban con algunas prendas. Sin embargo, nosotros lo que advertimos es que la ejecución fue en un sitio diferente de donde se realiza el hallazgo. Lo que hayan querido transmitir o lo que hayan querido decir, al menos a nosotros no nos coincide con ningún otro modus operandi como para poder identificar algún grupo o alguna línea concreta de actuar delincuencial. Lo que sí corresponde y lo que sí nos actualiza es la hipótesis de feminicidio que tenemos prevista en el Código Penal y que te refiere que cuando un cadáver de una mujer es expuesto, es decir, cuando el homicidio se comete y se deja en la vía pública el cadáver, bueno, pues te actualiza ese supuesto de hipótesis de feminicidio, y por eso es que desde el día de ayer hemos estado trabajando con este protocolo. Todas las actuaciones se han realizado con el protocolo que fue aprobado para ese efecto.
Procurador, una de las líneas de investigación que más han mencionado ustedes es el robo, precisamente porque Marcela había al parecer hecho una disposición bastante fuerte en una casa de cambio de su propiedad en el aeropuerto, pero la gente se pregunta, con respecto a la situación que estamos viviendo en el país, si este asunto podría ser, obviamente, con relación a alguna labor periodística de estas dos compañeras y también con relación al narcotráfico, y si se está acercando ya aquí a la capital o lo tenemos ya presente. Bueno, mire, no tenemos ningún indicio que tuviera relación en este momento con el narcotráfico. Tampoco tenemos un dato que revelara una situación que tuviera relación directa con el ámbito periodístico. Ello porque, dicho por los directivos de la revista de Contralínea, no estaban realizando una tarea como tal, es decir, Marcela estaba en este momento dedicada al tema de las relaciones públicas y no a ninguna investigación periodística, columna o artículo de ninguna especie. También nos precisaron que no había recibido ningún tipo de amenaza, que no tenía en ese momento ningún tipo de preocupación, ni en lo personal ni de manera general la revista. Sin embargo, nosotros no podemos descartar ninguna línea, absolutamente ninguna. Estamos trabajando de manera minuciosa toda la indagatoria y así la vamos a continuar desarrollando. Te quisiera precisar que la casa de cambio, quien participa es Rocío, no Marcela. Sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí también, como bien apuntas, Marta, es un tema que está siendo objeto de análisis. Estamos, de hecho, realizando algunas diligencias en la casa de cambio, interrogando a personal de la misma. Entonces, bueno, todavía hay que recopilar toda esa serie de indicios. Señor Procurador, ¿por qué se videograbó la autopsia de estas dos mujeres? Enrique, fíjate que ese es parte del protocolo, el protocolo de necropsia cuando se trata de feminicidio. Sí. Te marca que debe ser grabada la necropsia, que la necropsia se debe de grabar, uh-huh, que debe tomarse muestras para ADN, que se debe llevar un registro, etcétera. Son una serie de puntos que hay que ir cubriendo. Procurador, respecto a esta línea de investigación que mencionábamos de la casa de cambio en el aeropuerto, etcétera, ¿pondría en evidencia de tratarse la razón que no están funcionando esos operativos que se pusieron en marcha después del asesinato del científico y del francés? Bueno, no tenemos tampoco ninguna evidencia que hubiera, digo, por la hora, porque ella, de haber salido con dinero de esta casa de cambio, el asalto no fue en ese trayecto. Si hubiese sido ese el motivo, porque ella llega directamente a la oficina y en la oficina se encuentra con Marcela, es decir, ahí es donde tienen el contacto y después salen de esta oficina de la revista juntas. Entonces, no exactamente con ese modus operandi, sino pudiera ser diferente alguien que hubiera tenido conocimiento de una cantidad, si es que comprobamos esta hipótesis de la cantidad de dinero. Sí, señor Procurador, ¿se pierde la pista de ellas al momento de salir de las oficinas de Contralínea? Sí, exactamente, al filo de las 10 de la noche es cuando nos refieren que ya no hay contacto. ¿No se sabe si fueron a algún café, algún restaurante en específico como para rastrear su automóvil por las cámaras de la ciudad? Tenemos solamente versiones, digamos, de algunas de las personas que dicen que supieron que iban a ir a tomar un café, sí, otros que dicen que iban a ir a una reunión. Bien, Procurador, finalmente, ante esta situación, el gobierno del Distrito Federal pretende hacer algún protocolo de protección a periodistas capitalinos. Bueno, cuando tenemos un tema de periodistas, tanto la Procuraduría General de la República como la Procuraduría del Distrito Federal, tenemos ya tanto una agencia especializada en el caso nuestro, como una fiscalía, la Procuraduría General de la República y una serie de protocolos. Pero la situación, pues, van 81 en los últimos 2 años, año y medio. Perdóname, no te escuché esa última parte. Me dice que existen estos protocolos y dependencias o estas instancias, pero bueno, las agresiones a periodistas vemos que cada vez son más frecuentes, Procurador. Bueno, no tenemos nosotros registrado ningún caso que fuera de, digamos, de desapariciones o de homicidios. Lo que sí estamos trabajando nosotros han sido agresiones, digamos, algún tema que vimos de lesiones, algún tema que vimos de amenazas, otro tema que vimos de protección, dado que el periodista venía de otra entidad,
Tenemos diversos temas, pero digo, ninguno que tuviera que ver con homicidios. Bien. Señor Procurador, muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes, que pasen buenas noches. Buenas noches. Es el Procurador de la capital, Miguel Mancera. Bueno, todo lo reciente, lo último que hay en torno a este caso. Se hablaba también de este retiro importante de dinero por parte de Marcela Yarse, de Rocío González, ahí en el aeropuerto. Se juntan, se ven ahí en las oficinas de la revista, pero de ahí se les pierde la pista. Seguramente que un arqueo a la línea contable de la casa de cambio. Las cámaras, como tú bien mencionabas. A ver si aparecieron por ahí los teléfonos, es decir, pedir el reporte de a dónde se hicieron llamadas o no, aunque no se tenga el aparato físicamente. Habrá mucho que investigar y esto apenas está empezando. Lo que sí es que lamentamos la muerte de dos mujeres más en esta Ciudad de México. Así es, independientemente que sean del gremio periodístico o no, la violencia que se está viviendo en el país y bueno, aquí en la capital de la República no es la excepción.